Funes. Quiero el día de hoy compartirles algunas ideas sobre el ayuno en la fe católica. No solamente hemos de conocer qué es el ayuno, sino qué cosa no es. Y a esto me quiero referir en unos breves comentarios. En general, decir que Cristo es nuestra inspiración en el ayuno porque Él también ayunó. Y el ayuno era una práctica también en el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Pero tenemos especialmente a San Juan Bautista como una muestra de alguien que ayuna, no solamente de comida, sino de lugar y de tipos de comida. El Señor, sin embargo, es nuestro paradigma, nuestro ejemplo del ayuno. Y aún así, nosotros no podemos estar en el desierto como Jesús cuando hizo este ayuno, y por lo mismo debemos llevar el ayuno a nuestra vida con algunos criterios para hacerlo bien. Entonces, ahora les quiero comentar qué cosa es para la iglesia el ayuno que llamamos obligatorio, o le llamaré yo ayuno eclesial, qué cosa lo distingue de un ayuno total y de otros ayunos. Primero, la iglesia a todos los católicos entre 15 y 65 años les pide que hagan un ayuno 2 veces al año, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Este es el inicio, digamos así, nuestro punto de partida del conocimiento de lo que es un ayuno, lo que la iglesia me pide 2 veces al año. ¿Y esto que la iglesia me pide en qué consiste? ¿Consiste en no comer nada? ¿Consiste en no hacer nada? No. El ayuno consiste en privarse de algunos alimentos, ahora lo explicaré, para dar lugar a la oración con algún género de mortificación y sacrificio, y con lo que yo ahorro materialmente del ayuno, darle de comer a otros necesitados, a otras personas que tengan necesidad. ¿Y cómo se realiza ese ayuno que es eclesial, que es obligatorio para los católicos? El ayuno de los católicos se realiza sin desayunar ni cenar y solo comiendo algo muy austero. Esto está escrito en la ley de la iglesia como una norma, es decir, como un criterio. No debo pensar que es muy poco, ni debo pensar que es mucho, sino debo pensar, ese es el ayuno, si soy católico, ese es el ayuno que es el punto de partida de todo esfuerzo de ayuno y con el cual yo mido todos los demás. El ayuno de la iglesia, entonces, me pide en la mañana no desayunar, en la noche no cenar y hacer una comida austera, parca, leve. Obviamente se puede tomar agua, no es un ayuno que excluya el agua durante el día, sino que excluye especialmente los alimentos. Y no los excluye totalmente, sino que los deja a mediodía para poder cumplir nuestra misión con algún esfuerzo. Este es el ayuno de la iglesia, el ayuno eclesial. Un ayuno completo es así. Es distinto de un ayuno total que alguien podría hacer de no comer absolutamente nada y solo tomar tal vez agua, o absolutamente total no tomar nada durante el día. Bueno, eso no es el ayuno de la iglesia. Alguien lo puede hacer, pero no significa que alguien lo haga, que ese sea el ayuno que la iglesia me pide. El ayuno que la iglesia me pide consiste en no desayunar, no cenar y comer algo ligero. Además, existiría otros tipos de ayuno, por ejemplo, un medio ayuno. Un medio ayuno sería desayunar sí comiendo normal o poco, desayunar y comer normal o poco, y no cenar, podría ser un medio ayuno. O al revés, no desayunar, comer poco, cenar poco, austeramente, y esto sería un medio
ayuno. ¿Por qué le llamamos medio ayuno? Porque es más o menos la mitad de lo que la iglesia me propone como el prototipo, el ejemplo del ayuno, el ayuno eclesial. Y entonces yo puedo hacer un medio ayuno. Si no desayuno, si no ceno y como de una manera ligera. En la fe, hay que decir que esto de hacer un medio ayuno no es algo que esté escrito, es algo que alguien puede hacer tomando como punto de partida el ayuno que es el eclesial, el del miércoles de ceniza y el del viernes santo. Alguien podía hacer un ayuno a pan y agua, solamente comer pan y agua en las 3 comidas, pero repito, no es ese el ayuno eclesial. No es malo hacerlo. Ahora damos algunos criterios para poder hacer ese o hacer otros ayunos. Pero esos otros ayunos no son los ayunos, no es un ayuno que está legislado, marcado, propuesto. Bueno, cuando se hace el ayuno, ya lo sabemos, entonces en esos 2 días. Y es distinto el ayuno de la abstinencia de carne. En la Cuaresma, la iglesia nos pide que los viernes tengamos abstinencia de carne, igual con el objetivo de hacer una comida más parca, más austera y con eso dar una limosna, con lo que me ahorro dar una limosna a una persona pobre. Pero padre, yo quiero hacer más ayunos. Ya entendí qué es el ayuno de la iglesia y cuáles son los otros ayunos. Pero que yo quiero hacer más. Bueno, yo les aconsejaría algunos criterios, no hacerlo solo por hacerlo, o no hacerlo solo porque hay un grupo de gente que lo está haciendo, o no hacerlo porque alguien dice que hay que hacerlo. Aun cuando alguien me invite a hacer un ayuno, hay que reconocer que el ayuno que la iglesia me pide no es el ayuno que me pide alguien o un grupo, sino que es una iniciativa personal a la que nadie está obligado más que aquellos dos que ya comentamos, miércoles de ceniza y viernes santo. No hacer entonces ayunos solo porque sí. Se pueden hacer ayunos siempre y cuando tengamos como fin la propia conversión, el cambio yo personal. Me parece incorrecto que alguien haga un ayuno para que otro cambie. No significa que no haya que pedir que otros cambien, pero hay que saber que cuando hace uno un ayuno, pidiéndole a Dios que otro cambie, es una solicitud. No es simplemente que yo voy a provocar que otro cambie o que otros cambien con mi ayuno. El que va a cambiar con el ayuno soy yo porque voy a vivir austeramente como Jesús. Y voy a dar con eso lugar a orar con un sacrificio. Entonces, este es el objetivo del ayuno. Aunque también le podemos con el ayuno pedir el cambio, por ejemplo, de la sociedad o de un problema como el aborto, el ayuno tiene como primer fruto que la persona que lo hace se acerca a Jesús. Y entonces, no pensar que es algo mágico. Si tú haces un ayuno, tu hijo se va a convertir. Si yo hago un ayuno, le puedo pedir con el ayuno que mi hijo se convierta, pero el que me debo convertir soy yo para ver cómo debo actuar, para tener más sabiduría, para poder tener mejores palabras, para poder dar mejor testimonio. No se hace el ayuno para que me vean, evidentemente, sino para preparar mi alma a otros momentos en mi vida en los que yo también tengo que hablar de Dios, sabiendo cómo Dios vivió. Y entonces, el ayuno es una cosa de la iglesia y hay otros ayunos que no son estrictamente los ayunos eclesiales. Son buenos hacerlos, es bueno hacerlos, pero no debemos pensar que provocan efectos mágicos, como si haciéndolo sí o sí algo va a ocurrir. No, si yo los hago y los hago humildemente, yo mismo me acerco a Dios. Y algunas cosas que no deberían ocurrir cuando alguien hace un ayuno. Está mal hacer un ayuno cuando esto provoca que yo no cumpla mis deberes. Por ejemplo, una mamá que dijera, yo voy a hacer un ayuno, me lo invento, un ayuno total, no voy a comer nada, porque quiero hacerlo, porque quiero mortificarme. Bueno, pero luego no le da de comer a sus hijos.
está de malas con su esposo, no cumple con su trabajo, porque hizo el ayuno mal. Un ayuno con una consecuencia de fallar en mis deberes no se ve que sea un ayuno que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que mis deberes me cuesten, porque obviamente después de hacer un ayuno cuesta, pero me debería costar con alegría. No debería provocar que yo esté de mal humor con todos, irritable, que pierda el sueño, que pierda yo la paz. Es que yo estoy en ayuno, no me molesten, y lastimar a los otros u ofender a los demás. Es absurdo pensar que Dios me pida algo cuando esto algo provoca que yo peque con los demás. Por eso precisamente el ayuno es una cosa que se ha de hacer poco a poco. Y por eso solo la iglesia lo propone 2 días al año, ni siquiera 2 días seguidos, sino que hay prácticamente 40 días, poco más de 40 días de distancia entre uno y otro, sabiendo que puede las personas hacerlo también en los otros días, pero que han de hacerlos con un criterio. Es bueno que una persona que haga un ayuno tenga una asistencia espiritual de un sacerdote, una religiosa, una persona consagrada a Dios o alguien adelantado en el camino de la fe, para que le pueda dar también consejos sobre si va llevando bien su ayuno. Alguna persona me preguntó, es que yo quiero hacer 40 días de ayuno a pan y agua. Bueno, yo le diría, ¿verdad? No es un pecado hacerlo. Hay que saber que hacerlo así no es el ayuno de la iglesia. El ayuno de la iglesia solo son 2 días al año. Eso es una cosa personal, es una cosa que yo estoy haciendo porque yo quiero, es mi idea. No es necesariamente lo que Dios me pide. Pero es que no sé qué aparición la iglesia, perdón, en una aparición la Virgen dijo que hay que hacer un ayuno así. Bueno, aquí hay que aclarar las cosas y hay que tenerlas muy objetivamente bien pensadas. Las apariciones dentro de la iglesia tienen que tener una aprobación. Cuando alguien dice que se le está apareciendo la Virgen y no tiene una aprobación de su obispo diciendo esto pertenece a la fe católica, esa aparición no debe ser tomada como una aparición católica. Entonces, cuando hay este género de cosas en los que dicen que la Virgen dice, yo les diría a los que lo consideren así, que se den cuenta que no es una cosa de la iglesia. Es una revelación privada. Y la iglesia no se basa en revelaciones privadas. La iglesia se basa en lo que nos dijo Jesucristo y en lo que está en la tradición de nuestra fe. Y ahí no está de ninguna manera que yo tengo que hacer 40 días de ayuno. Alguien los puede hacer, podría llegar a ser bueno, pero no sería bueno si falta a sus deberes, si deja de cumplir con la obligación básica de la caridad, de tratar bien a todos, de estar de buenas, de estar alegre, de estar tranquilo y de estar en paz. Y si eso no está con el objetivo de que yo me acerque a Dios antes que pensar que fulano o perengano o este problema se acabe. Queridos amigos, así pensemos entonces el ayuno, se les recomienda, hágase y es una práctica muy útil en cualquier momento del año para acercarnos nosotros mismos a Dios. Viva Cristo Rey.